Esta noche en su emisión de Impacto BTV Estelar, reprograman juicio de Juan Orlando Hernández, se confirma nueva defensa y el Tigre Bonilla testificará en contra de Jo. De múltiples disparos en el rostro y cuerpo, ultiman a joven mujer mientras la Policía Nacional asegura que la muerte de mujeres ha mermado. Y 223 deportados forman parte de los 2 primeros vuelos de migrantes desde Estados Unidos. Esto es Impacto BTV Estelar, el poder de la noticia. Buenas noches y bienvenidos a su emisión estelar. Estamos listos con lo último que se ha conocido sobre el caso del expresidente Juan Orlando Hernández. Janet, buenas noches. Muy buenas noches, Óscar Ortiz. Así es, nosotros tenemos todos los detalles acerca de este caso y de otras informaciones. Por supuesto, usted acompáñenos en esta hora de información. Culpable o inocente, ante las ansias sobre la resolución de justicia estadounidense para otorgar la reprogramación del juicio del expresidente Juan Orlando Hernández, el día de hoy el juez Kevin Castell concedió una reprogramación de forma definitiva, fijando el juicio para el 12 de febrero. Gabriela Plata nos presenta la siguiente cronología. Encadenados de manos durante la audiencia desarrollada contra el expresidente Juan Orlando Hernández en compañía del exdirector de la Policía Nacional Juan Carlos El Tigre Bonilla y el ex oficial de la policía Mauricio Pineda Hernández solicitaban clemencia ante la respuesta de Castell para otorgar la reprogramación del juicio. Bastaba una sola palabra para abogar por la decisión y aprobar la reprogramación del juicio de Hernández Alvarado y los otros acusados. Tras cartas, llamados de atención y reprogramaciones continuas, las ansias no cesaban en aquellos quienes pedían su solicitud fuera aprobada. El rostro del juez Kevin Castell, sin expresión alguna, se posó bajo la mirada de los acusados y la defensa, donde profirió a través de sus labios, en tono firme y contundente, las palabras: voy a trasladar el juicio el 12 de febrero a las 10 a.m., siendo la determinación final durante la audiencia. En medio del desarrollo del encuentro, Castell llamó al estrado al defensor legal Raymond Colón y Hernández para sostener una conversación privada que se extendió por más de 40 minutos. Asimismo, se confirmó que Colón seguirá formando parte de la defensa de Juan Orlando Hernández. Al concluir la sesión privada, Castell hizo un llamado de los 3 abogados que serán añadidos en la defensa del exmandatario. Esta audiencia tiene en zozobra al país, ya que al menos 3 veces ha sido reprogramada. En cámaras de Ángel Maradiaga les informó Gabriela Plata. Por supuesto, continuamos con este tema porque surgen ya más reacciones sobre el caso del exmandatario Juan Orlando Hernández. José Luis Castellanos a esta hora con más detalles con usted. Adelante, buenas noches. Así es, compañeros, muchas gracias. Efectivamente, continuando con este tema, la reprogramación en el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández. En este momento me encuentro en compañía del abogado Marlon Duarte para realizarle la consulta. Abogado, reprogramación que se ha realizado este día, 7 días más que se le han dado al expresidente Hernández. ¿Qué podría estar pasando con el tema de la carga probatoria, los altos y bajos en este juicio, abogado? Bueno, si en 1 mes y medio que estaban pidiendo es imposible, humanamente imposible poder revisar cada uno de toda esta carga probatoria, el acervo probatorio eso es enorme en este juicio, según estaban estableciendo le iban a otorgado 2 terabytes de información, es como que tener 2 trailers llenos de documentos, entonces es humanamente imposible revisar cada documento. Y la otra situación es que aun y cuando le hubiesen dado el mes y medio, yo siento que las condiciones no han cambiado, los juicios federales no han cambiado y no van a cambiar exactamente por este debate. El desenlace para mí siempre va a ser el mismo. Lo que buscaría yo es un acercamiento con la Fiscalía para
para llegar a un acuerdo, todavía está a tiempo, y declararme una culpabilidad para no someterme al jurado. Lógicamente estos testigos van a declarar, por ejemplo, a Alexander Ardón, Hugo Ardón, que formaron parte del gobierno. Ellos saben cómo se manejan todas las contrataciones, cómo se manejan todo el pago de todas estas empresas que construían, valga la redundancia, carreteras, que construían edificaciones, que construían edificios, cómo era que se les pagaba las coimas para que se les otorgaran estos contratos y por qué se sobrevaloraban, etcétera. Aparte del tema del narcotráfico, va a salir el tema de administración pública, que va a salpicar a muchos políticos, a muchos exfuncionarios y a muchos empresarios. Esto quiere decir, podría ser una cadena, abogado, la que se podría desatar una vez que finalice este juicio, y también, por otra parte, los posibles beneficios que podría obtener, así como usted lo ha mencionado, en el caso que se declarara culpable. Bueno, si se declara culpable y en una negociación, lógicamente le van a pedir que declare y que le diga quiénes son las personas involucradas en la laceración del erario público. Si ASJ tenía razón de que se habían robado 3.000 millones de dólares en la pandemia, pues ahí se va a dar cuenta si en realidad es cierto lo que dice ASJ con la declaración de Hugo Ardón o con la declaración de culpabilidad de Juan Orlando Hernández, donde van a existir cualquier cantidad de extraditados aquí de acuerdo a esas declaraciones, y estos empresarios que en contubernio con funcionarios públicos laceraron el patrimonio del Estado. ¿Se podría llamar una estrategia, abogado, solicitar estas ampliaciones y de igual manera este abogado adicional que se le ha concedido este día? Claro que sí, esta es una estrategia y es un derecho que tiene él para ejercer una mejor defensa. Todos los abogados hacemos todo lo posible de acuerdo al marco de la ley, que es el hecho de hacer este tipo de gestiones ante el juez, siempre y cuando conlleven a un beneficio a nuestro representado. Y yo lo miro bien, el asunto es que 6 días o 7 días que haya dado el juez es imposible. Prácticamente, como lo habíamos dicho anteriormente, que el juez en su momento, con la petición que hizo la defensa, se lo declaró sin lugar. Ante la sugerencia el viernes de la Fiscalía, el juez entendía que si declaraba con lugar la sugerencia, estábamos entendiendo que atiende las sugerencias de la Fiscalía, no así de la defensa. Aun y cuando otorgó 7 días, parece que se las declaró sin lugar prácticamente. Abogado, finalizo con esta consulta. ¿Podría quedar salvo de lo que es una cadena perpetua del expresidente Juan Orlando Hernández? No lo veo muy difícil. Si él se somete al jurado, si se somete a las conclusiones de los fiscales, si se somete al debate de inicio, como le llaman ellos, a los alegatos de inicio del proceso, a la evacuación de los medios de prueba, a las conclusiones del fiscal y a la decisión del jurado, la cadena perpetua es más que fija. Perfecto, muchísimas gracias. El abogado Marlon Duarte, en cuanto a su punto de vista, esta reprogramación que se ha hecho al juicio del expresidente Juan Orlando Hernández en Nueva York. De momento, compañeros, esto es lo que les puedo informar. Retorno con ustedes. Precisamente tiempo después del procedimiento, el juez Kevin Castel emitió una orden para que Juan Orlando Hernández tenga acceso a la computadora portátil y sea descubierto esto en la cárcel de Brooklyn. Aún no hay aviso de su declaración jurada, alegando pobreza para conseguir un abogado gratuito. Además, se confirmó que tendrá una computadora portátil, donde ya lo decía el abogado Marlon Duarte, que no le ajustará el tiempo para revisar toda esta carga probatoria o la información que según ellos tienen en su poder. Por otra parte, todo es estrategia en el caso del exmandatario Hernández Alvarado, hasta la aceptación del juez Kevin Castel de alargar unos días más su juicio, ya que esto da crédito para que no haya dudas del debido proceso en esta causa, asegura este otro abogado penalista. Él no quiere dejar la mínima duda o la duda razonable de que se flexibilizó él, aun y cuando yo le podría decir que él no quería, pero él consideró la carta que le envió la Fiscalía, donde dice no nos oponemos, sin embargo lo dejamos a consideración del señor juez que haga las valoraciones propias de los casos y de las peticiones que han hecho las partes, en este caso Juan Carlos el Tigre Bonilla y también el expresidente, el abogado Juan Orlando Hernández. Nosotros somos del criterio de que ya las cartas están echadas, como dicen popularmente los dichos hondureños, y será cosa de días, prácticamente a 2-3 semanas, de iniciar un juicio inédito donde va a dejar un antes y un después. Van a haber situaciones que va a manejar lo interno, que no creo que nos sorprenda como hondureños, porque son situaciones que se han venido manejando
sin embargo no se han exteriorizado porque uno no puede ser irresponsable en andar diciendo si X o Y persona ha participado en estos hechos. Y en otros temas, después de casi 150 días sin sesionar, el Congreso Nacional instalará ya la tercera legislatura el próximo 25 de enero, tal y como lo establece la Constitución de la República. Sin embargo, los diputados de Libertad y Refundación aseguran que previo a esta instalación se realizarán los nombramientos de las autoridades en las instituciones que aún se encuentran acéfalas. Este próximo 25 de enero se instalará la tercera legislatura, pero previo a este proceso, la Comisión Permanente hará nombramientos de autoridades en ciertas instancias, según diputados del oficialismo. La Comisión Permanente nombrará los cargos acéfalos. Tómenme la palabra. Nombrará los cargos acéfalos la Comisión Permanente, que es decir, política limpia, los entes reguladores de aquí del Tribunal de Cuentas y otros. ¿Por qué? Porque todavía la Comisión Permanente está en derecho. Antes del 25 de este mes, que va a acaso funciones, si no hay acuerdo, va a ser integrado por el Partido Liberal. Aquí ya entra el PSH y el Partido Libre. O sea, el Partido Nacional se quedaría sin ningún representante en estos entes importantes del Tribunal Superior de Cuentas. Se prevé que, de ser cierta la intención de realizar nombramientos, la Comisión Permanente solo estaría agudizando la crisis en el legislativo. Bueno, en lo personal no creo que suceda, pero si sucede, lo que haría es agudizar mucho más la crisis. Sería generar un Congreso Nacional prácticamente ingobernable, un Congreso Nacional enfrentado y sobre todo un Congreso Nacional polarizado, y que esto al final de cuentas se traduce y se lleva, ¿no?, a las calles. Sería irresponsable, creo, desde el oficialismo también el hecho de que a través de esa comisión permanente nombrar estas autoridades restantes, precisamente porque ha costado tanto el hecho de construir acuerdos mínimos, y digo acuerdos mínimos con el Partido Liberal, en la búsqueda, ¿no?, de construir esa agenda legislativa también con elementos que son mínimos, pero también son elementos que permiten un avance para el país. Ya el hecho de lograr y buscar la mayoría calificada para estas elecciones de segundo grado no debería de ser un problema. Para expertos legales, este accionar solo generaría un círculo vicioso en el sector político. En todo caso, si no se llega a consensos o acuerdos y la comisión nombra este personal, volvemos a retroceder, ¿verdad?, y crear crisis innecesarias, porque se vuelve a cuestionar la legalidad de la comisión permanente, se vuelve a cuestionar la legalidad de los nombrados interinos, y volvemos pues en un estira y encoge que no tiene sentido, porque hasta ahí entiendo yo que estas personas van a pertenecer a los tres partidos políticos con mayor caudal electoral ahí en el Congreso, con mayor caudal en las bancadas. Por lo tanto, no hay una explicación, así como dicen, lógica de por qué no se ponen de acuerdo. A partir de la instalación de la tercera legislatura, se comenzarán las sesiones ordinarias, con la metodología de convocatorias para alcanzar mayoría simple y calificada en los proyectos, aseguran los legisladores. Informó para ustedes Daniela Mejía. El próximo jueves, Noticiero BTV le tendrá una cobertura completa de la instalación de una nueva legislatura, donde la presidenta Xiomara Castro presentará un informe, así como los demás jefes de los tres poderes del Estado, tanto judicial como legislativo, y conocer diversas reacciones sobre temas que están pendientes. Y mediante reunión de bancada, el Partido Liberal ha escogido hoy al candidato, escuche muy bien, que presentarán a la Comisión Permanente para nombrarlo como su representante ante el Tribunal Superior de Cuentas. Importante que yo quiero destacar es que el día de hoy sí efectivamente se eligió el representante en el Tribunal Supremo de Cuentas, y lo más importante es que se escogió por unanimidad, o sea, toda la bancada del partido se seleccionó a uno de los dos, ¿cómo se llama?, proponentes, y por unanimidad la bancada decidió por Jorge Medina. Bueno. Porque las emisiones de carbono siguen influyendo en el cambio climático, y hoy hacen un llamado a poder reducir todas esas emisiones de gases.
A veces lo vemos claramente por las calles, en otras ocasiones pasa desapercibido por el ojo humano, pero sigue ahí. Un peligro silencioso que nos está llevando a toda prisa a un punto de no retorno. Sí, estamos hablando del dióxido de carbono. En 2023 se rompió el récord de emisiones de CO2 según los cálculos de Carbon Brief. 36.800 millones de toneladas de dióxido de carbono llegaron a la atmósfera. Y sí, en el año más caliente de la historia moderna, el planeta rompió récord por segundo año consecutivo de emisiones del gas que más influye en el cambio climático. En los últimos 28 años, solo en 2 se logró disminuir las emisiones de este gas, que envuelve al planeta como una gran manta, que dada su abundancia, retiene más calor de la cuenta. Por eso, Naciones Unidas designó al 28 de enero el Día Mundial para la Reducción de Emisiones de Dióxido de Carbono, ante la urgencia de evitar que el planeta se caliente grado y medio más, llevándonos al punto de no retorno. El ente desde hace varios años está haciendo un llamado para disminuir la quema de combustibles fósiles. El reto es mantener la economía a flote sin ellos. Sin embargo, ¿sería posible mantener la economía a flote con las condiciones climáticas extremas que se aproximan? Según la CEPAL, América Latina produce menos del 10% del CO2 mundial, pero reducir aún más esa cifra convertiría a la región en un referente global. Costa Rica y Paraguay son ejemplos regionales en producción de energía limpia. La energía verde es la clave para reducir la emisión de CO2. For the entire planet, it is a disaster. Para el planeta entero hay un desastre. Para los científicos, no hay duda que los humanos son los responsables. Todo coincide con las predicciones y alerta. La única sorpresa es la velocidad del cambio. El cambio climático está aquí. Es aterrador y es solo el inicio. It is terrifying and it is just the beginning. La transición a energía limpia, estima el Banco Mundial, le podría generar 1 millón de empleos netos a América Latina en 2030. Chile y Uruguay avanzan a paso firme. Por ejemplo, entre ambos países ya han incorporado casi 2.900 autobuses eléctricos, fomentando también el uso de transporte público. El aire es irrespirable, el calor insoportable y las ganancias por combustibles fósiles e inacción climática es inaceptable. Los líderes tienen que liderar, no más dudas, no más excusas, no más esperar a que los demás actúen primero. Simplemente no hay más tiempo para eso. El Banco Mundial advierte que la transición energética crea ganadores y perdedores. Por ejemplo, puestos de trabajo que quedarán obsoletos o costos muy altos de asumir para los sectores sociales más desfavorecidos. El proceso debe ser estratégico, planeado y paulatino. El calor ha avanzado rápidamente. Por eso los países desarrollados se comprometan a alcanzar 0 emisiones netas de carbono lo más cerca posible de 2040 y las economías emergentes lo más cerca posible de 2050 con el apoyo de los países desarrollados. Todos podemos contribuir a emitir menos CO2, usando el transporte público, comprando en mercados locales, ahorrando energía eléctrica y hasta reciclando. Hay muchas formas de trabajar en conjunto, porque solo hay un planeta y una oportunidad de salvarlo. Retomando los temas del Congreso Nacional, debido a la crisis que se vive en este poder del Estado, la oposición ha mantenido su postura de no atender el llamado a una sesión extraordinaria, ya que la comisión permanente ha sido la encargada de realizar dichas convocatorias y para esta tercera legislatura, con una junta directiva juramentada, surge la siguiente pregunta: ¿atenderán el llamado a sesión ordinaria la oposición? Tenemos detalles. Durante la crisis que se vivió en el Congreso Nacional, con la creación de la Comisión Permanente, diputados del oficialismo han señalado que previo a iniciar la tercera legislatura, se debe regresar a legislar y esta vez, acatando la orden del diputado Luis Redondo, ya sea que convoque como presidente del Congreso Nacional o presidente de esta Comisión Permanente. Soy miembro de la Comisión Permanente. La conformamos 9 directivos. Esos 9 directivos salimos de la Junta de la directiva del Congreso Nacional. Así lo dice la Constitución, que 9 de sus miembros conforman la Comisión Permanente. Y trabajamos hasta el 24 de enero como Comisión Permanente. Del 25 de enero en adelante ya somos Junta Directiva del Congreso Nacional y vamos con la agenda que hemos señalado.
Por supuesto, siempre lo dice la Constitución que tiene que convocar el que tiene los dos roles. Es presidente del Congreso y es presidente de la Comisión Permanente. Por su parte, diputados de la oposición han señalado que en base a ley, a partir del 25 de enero, deberán asistir a sesión ordinaria, ya que no existirá ninguna duda si deben estar presentes y brindar su voto para aprobaciones en proyectos de ley. Es importante saber que esta convocatoria a la sesión plenaria no la hace nadie, la hace la Constitución de la República. Ya la Constitución establece que los 25 de enero se instala el Congreso Nacional en sesión solemne y ordinaria. Así es que eso me da un respiro porque no va a haber un ápice de duda si hay legalidad o no en esa convocatoria. Ahí tendremos que ir los partidos políticos, decir presente y hacer nuestra labor constitucional y debatir, dialogar, llegar a consensos y votar, pero siempre respetando la Constitución y las leyes. La mesa de diálogo continúa en disposición para las fuerzas políticas y alcanzar los consensos necesarios. Se esperaría para este próximo 25 de enero exista convocatoria a sesión y asistan los 128 diputados. Con imágenes de Jesús Sánchez, les informó José Luis Castellanos. En tanto, la Red por la Equidad Democrática en Honduras emite un pronunciamiento ya sobre la actual situación política, social y económica que enfrenta el país, ya que no ven acciones por parte del gobierno en atacar estos problemas. Los representantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil aglutinadas en la Red por la Equidad Democrática en Honduras emitieron un pronunciamiento para que el Estado entable un diálogo con todos los sectores para poder buscarle solución a los múltiples problemas que enfrenta el país. Primero, lo que mencioné, el combate a la corrupción, la crisis en el poder legislativo, también desafíos en materia económica, siempre el tema de generación de empleo, resolver toda la incertidumbre que se ha generado con el tema de las divisas, también la ausencia de espacios de diálogo político en el país. Son algunos de esos temas y al final todo se acoge en una sombría de gobernabilidad, ¿no? Es decir, hay un desafío en la gobernabilidad del Estado. Los miembros de la sociedad civil les piden a las autoridades del Congreso Nacional ser transparentes en las negociaciones políticas que hacen, ya que muchas veces afectan a la mayoría de los hondureños. No sabemos aún todavía cuáles fueron los acuerdos a los que se llegaron, que consideramos que es necesario que la población sepa cuáles fueron los acuerdos, porque siempre queda en el imaginario que está de por medio intereses económicos, pero hay muchas otras cosas que se pueden negociar. Y esperamos que las negociaciones sean más para beneficio de la población en general y no para beneficios particulares. Y consideramos también, no estamos en contra de esos acuerdos, es necesario el diálogo, es necesario el consenso. Uno de los graves problemas que enfrenta Honduras es que los partidos políticos no tienen políticos con liderazgo y sin compromiso con el país, aseguran los miembros de la Red H. Yo digo que un gran problema que tienen los partidos políticos es que no tienen políticos. El liderazgo hondureño se caracteriza por su poco compromiso con la democracia, poca capacidad para dialogar y poco entendimiento de los problemas que tenemos. ¿Hacia dónde vamos con esto? Vamos hacia una situación más complicada, más pobreza, más inseguridad. Para los miembros de la Red H, la instalación de la Sisi se quedará en una ilusión para los hondureños, ya que es muy poco el tiempo que le queda a este gobierno. Una ilusión, ha sido una ilusión y se ve muy lejano que se convierta en una realidad para nosotros los hondureños y las hondureñas. O sea, no hay tiempo ya para poder hacer esto. Son muy bajas las expectativas, el tiempo es oro prácticamente y sin embargo al momento no se han realizado mayores avances aparte de la ampliación del memorándum. La Red por la Equidad Democrática en Honduras le propone al gobierno entablar diálogos que permitan resolver la crisis institucional, la violencia y criminalidad, la corrupción e impunidad y los desafíos socioeconómicos del país. En cámara, Isaac Alcerro, en edición Julio Peña, les informó Luis Durón. En temas educativos, de manera oficial, inició el proceso de matrícula en todos los institutos de educación media del país mismo, en el que la Secretaría de Educación enfrenta el reto de superar los 300,000 estudiantes ante la baja calidad o cantidad de jóvenes inscritos el año anterior. Los
250,000 estudiantes de educación media se matricularon en el 2023. Este año, padres de familia están abarrotando los centros más grandes de la capital para inscribir a sus hijos. Tal es el caso del Instituto Jesús Millaselva, en el cual ya se comienzan a agotar los cupos. Pensamos que vamos a matricular unos 3.200 estudiantes. Hacemos una invitación a los padres de familia. Normalmente la jornada de la mañana es la que está más saturada, pero en la jornada de la tarde tenemos espacios todavía para que puedan venir a matricular sus hijos en este centro educativo. Haciendo largas filas, padres de los alumnos exigen a las autoridades de educación se mejoren las condiciones de infraestructura, tecnología, material didáctico y se garantice la calidad del aprendizaje, más el cumplimiento de los 200 días de clases. Ojalá sea mejor, ojalá que el gobierno se proyecte en la educación, haciendo mejoras en los colegios, en las escuelas. Y espero que este año sea mejor para todos los estudiantes. Bueno, pues esperamos que en este año 2024 pues que sea un éxito y que los maestros pues esperamos que no se vayan a perder clases, y que los niños vengan todos los días. Que ponga de sus buenos oficios más para poder mejorar el sistema educativo, ¿verdad? Cuando hablo del sistema educativo son dos áreas que tenemos que ver, la parte de infraestructura y la parte pedagógica. Datos del Observatorio de Educación de la Universidad Francisco Morazán han dado a conocer que desde la pandemia del COVID-19 se mantienen bajos los porcentajes de matrícula en todos los niveles educativos, con una deserción escolar de más de 1 millón de estudiantes. Se espera que al menos 1.800.000 estudiantes sean matriculados en este nuevo año escolar 2024, iniciando con sus clases el 1 de febrero. Con imágenes de Elvis Zambrano, les informó Marisol Ramos. Continuamos con más información aquí en Impacto BTV Estelar. El Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras denuncia actos de corrupción e injerencia política en el proceso del concurso docente, por lo que exigen a las autoridades se comience una investigación de inmediato y se respeten las calificaciones y los méritos de cada profesor a la hora de otorgarles las plazas. Que hemos tenido nosotros denuncias sobre filtración de exámenes, especialmente en el departamento de Santa Bárbara. Y nuestro llamado es a las autoridades para que de forma inmediata investiguen este hecho irregular para que no se sigan manchando el proceso de concurso. Eso es el llamado que nosotros le estamos haciendo a las autoridades para que de forma inmediata se inicie un proceso de investigación para que de esta manera se pueda realmente tener ese anhelo, ese sueño que tiene todo el magisterio y toda la sociedad hondureña, tener un proceso de concurso transparente, que no se le esté dando ventajas a nadie y que no se tenga favoritismo, ni mucho menos tener intromisión de aquellos agentes que históricamente han tenido injerencia en el sistema educativo, como son los políticos de turno. En la zona norte, el director del José Trinidad Reyes detalló que el proceso de matrícula 2024 avanza lento pero seguro y esperan un ingreso de al menos 4,000 estudiantes. Bueno, nosotros esperamos un incremento de la matrícula con respecto al año 2023. Terminamos con una matrícula de 3.930 alumnos y esperamos subir arriba de los 4.000 alumnos. Recuerde que el decrecimiento en la matrícula nocturna se debió a las malas políticas educativas que implementó el Estado, abriendo centros de educación a distancia a pocos kilómetros de instituciones oficiales, y el sistema a distancia ha menguado la matrícula en el sistema presencial. Esos son fallos propios de la política educativa y hay problemas serios de seguridad en el país, eso también incide. Cambiamos completamente de información porque ese martes llegaron a San Pedro Sula los 2 primeros vuelos con migrantes hondureños deportados. Cintia López, desde la zona norte del país, nos tiene todos los detalles con usted. Adelante. Buenas noches. Buenas noches, compañeros en estudio, televidentes de Impacto BTV Estelar. Como ustedes lo apuntan, para hablar acerca de este tema, me acompaña en este momento el licenciado César Ramos, coordinador de incidencias de la Comisión de Acción Social Menonita. 2 vuelos llegaron a San Pedro Sula hoy con deportados con nacionales. ¿Qué lectura se le puede dar a este panorama que estamos viviendo? Bueno, nosotros estamos observando que a estas alturas ya casi vamos llegando más de los 2.300 hondureños
que han sido deportados principalmente de Estados Unidos. Este es un flujo que no se detiene, probablemente que el 2024 vamos a observar también flujos como los que hemos tenido en años anteriores, y aquí lo importante más que la cantidad es que son compatriotas nuestros con derechos, con dignidad, y que al regresar al país, pues la pregunta que nosotros nos hacemos es si las condiciones por las cuales ellos se fueron realmente han cambiado, han mejorado. Lamentablemente la respuesta es que no. Muchas de estas personas que son devueltas al país más bien regresan en condiciones, sobre todo económicas, mucho más difíciles, mucho más adversas que cuando se fueron del país. Entonces, por otro lado, uno se pregunta de qué manera vamos a lograr la reintegración social de muchos de estos compatriotas nuestros en términos de empleo, por ejemplo. La situación del empleo en el país no está fácil, más bien se han venido reduciendo las posibilidades de empleo en el mercado laboral. Bajo esas condiciones, ¿cuál es la probabilidad de las personas que son deportadas se vuelvan a ir? Bueno, normalmente suele que muchas personas 2, 3 semanas, hasta 4 semanas máximo, deciden volver a tomar la ruta migratoria por lo mismo. Porque al llegar al país no encuentran unas condiciones que les permitan poder encontrar un empleo digno. Hay gente que desde el momento que llega al centro de atención al migrante retornado en el aeropuerto, ni siquiera sabe cómo regresar hasta su comunidad de origen, por ejemplo. No está garantizado el transporte, no hay seguridad para que esta persona pueda retornar a su comunidad. Y las condiciones, como digo, socioeconómicas, de seguridad, de empleo, incluso ahora con el tema climático, hay gente que viene de comunidades que son afectadas por inundaciones, nada de eso ha cambiado. Entonces prefieren volver a tomar la ruta migratoria, entonces esto se está volviendo un fenómeno recurrente, y lo lamentable es que frente a esa realidad, bueno, nosotros no vemos el interés primario que debe tener el Estado para atender a esta población. Muchísimas gracias al licenciado César Ramos, coordinador de incidencias de la Comisión de Acción Social Menonita. Lo que puede informar desde San Pedro Sula. Vuelvo con ustedes al set principal. Gracias, Cintia. Sobre el tema, y luego de no alcanzar los votos necesarios para la aprobación de la amnistía migratoria, se ha confirmado que el próximo jueves en la instalación de la legislatura se estaría aprobando esta amnistía para el tránsito migratorio. Además, podría convocarse a sesión extraordinaria luego de la ceremonia de presentación de los informes de cada gestión. Esperamos que sean los primeros proyectos que hagamos ahora ya en las reuniones ordinarias, porque no podíamos sacarlas en sesiones extraordinarias. Se había sometido una votación, no se habían logrado los votos y ya no se podía someter de nuevo, pero lo primero que deberíamos de hacer en las sesiones ordinarias es amnistía municipal, lo mismo que la amnistía migratoria. Mientras tanto, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha ordenado al Estado de Honduras detener los asesinatos contra el pueblo tolupán. Pero la situación a lo interno de la Secretaría de Derechos Humanos pone en condición de vulnerabilidad a los beneficiarios de las medidas de protección. Y esta situación que actualmente padece la Secretaría de Derechos Humanos, están tomadas sus instalaciones, el subsecretario de Protección renunció, pues esto viene a afectar directamente a las personas beneficiarias que se encuentran en el territorio, exigiendo que se les respeten sus derechos, pues quienes día a día se enfrentan a actores empresariales que llegan y de una manera pues inconsulta, violenta, comienzan a amedrentar en contra de los mismos. Y todo esto nos viene a causar toda esta violencia. ¿De qué nos sirve tener medidas cautelares si el Estado otorga estos permisos de explotación en nuestro territorio y sin consentimiento de nosotros? Porque la verdad que aún el Estado es el responsable de todas las muertes, pues, porque la verdad es que no da su aporte a lo que es en dar las medidas y en protegernos como pueblo originario, pero que lamentablemente nuestra lucha sigue y vamos a estar siempre permanente en nuestra lucha. Vamos a seguir adelante. Del 2013 hasta el 2023 han habido 11 asesinatos que nosotros hemos tenido que ver todo eso, pues todo ese derramamiento de sangre, y tal vez por defender un derecho que nos corresponde como pueblo originario.
En la zona norte, autoridades del Banco Central sostuvieron una reunión con el sector privado. Esto para conocer el tema de la supuesta escasez de dólares. ¿Qué va a pasar o si van a retroceder en las medidas que han implementado para evitar estar diciendo que se trata de una escasez o bien se será regulada su venta? La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés fue la sede para una importante reunión con el Banco Central de Honduras, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias con un tema en específico, la asignación de dólares que ha generado constantes quejas en el sector empresarial. Nosotros quedamos satisfechos en el sentido que sentimos de que las autoridades del Banco Central y el representante de AIBA, don Manuel Venancio Bueso, realmente han representado adecuadamente qué es lo que está sucediendo en el sistema nacional financiero con respecto a las divisas. Creo que han descrito muy acertadamente cuál es la situación y eso nos ayuda a buscar mecanismos para resolver los problemas, así como ellos también están trabajando en mecanismos para controlar y regular la especulación y asignarle las divisas realmente a quien corresponde. Ante esto, la presidenta del Banco Central de Honduras, Rebeca Santos, afirma que el país no sufre escasez de dólares y que por el contrario se ha tenido un flujo importante de ingreso de divisas. ¿Qué dólares hay? De hecho, se han recibido más de 17.900 millones canalizados en su totalidad al sistema financiero nacional para que puedan atender las necesidades de sus clientes, no solo empresas, ¿verdad? No solo personas jurídicas, sino que también personas naturales. Igualmente, los niveles de reservas internacionales que tiene el país son bastante sólidos. Por otra parte, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros manifestó que todas las casas bancarias reciben 2 millones de dólares diarios para los clientes que necesitan menos de $10,000. Sí hay, se están repartiendo. Miren, a los bancos todos los días se les entregan 2 millones de dólares a los bancos para que ellos les vendan a los clientes que van a pedir diario cuando la demanda es menor de $10,000. Cuando pasa de $10,000 tienen que ir a subasta y entonces en subasta para las empresas y para todos se hace la asignación que ellos consideran necesarios de acuerdo a la documentación. La demanda de divisas para situaciones de consumismo o fuga de capital es uno de los factores que ha creado especulación en la asignación de dólares, por lo que los mecanismos para controlar la adquisición de esta moneda se mantendrán. Y aunque la situación para la empresa privada no ha sido fácil, representantes del sector aseguran que se podrá salir adelante. Con imágenes de Rigoberto Escobar, les informó Cintia López. Gracias por continuar con nosotros. Y alrededor de las 11:30 de la noche de este lunes fue justamente asesinada en el interior de su vehículo la joven Fabiana Marina Mateo Barahona, de 31 años de edad y madre de 2 niñas. El lamentable suceso ocurrió en un oscuro tramo de la colonia Valle de Sula, de San Pedro Sula, cuando desconocidos le infirieron varios disparos en el rostro y diferentes partes de su cuerpo. Su cadáver quedó sentado en el asiento del copiloto y al llegar a la escena e inspeccionarla, las autoridades se percataron que no estaba el teléfono de la víctima, por lo que descubrieron que ni las llaves de la camioneta. También se conoció posteriormente que la bella mujer era activista del Partido Nacional y en redes sociales compartía fotos de sus constantes viajes. De momento, la Policía Nacional no ha establecido el móvil de este suceso y donde también, pues, qué habría ocurrido en este caso, por lo que las investigaciones continúan su curso, mientras que el cuerpo de Fabiana ya fue entregado a los familiares originarios de Tela Atlántida. En seguimiento a estos temas, la Policía Nacional informó que en comparación al mismo mes del año anterior, las muertes de mujeres en este 2024 han disminuido, unos datos que reprochan organizaciones feministas. Sin embargo, es un problema que al comprobar si realmente es o no un femicidio, lleva mucho tiempo de investigación, aseguran integrantes del Ministerio Público.
El 2024 comenzó bastante violento en el país. Varias de las muertes registradas corresponden a mujeres. Y pese a las alarmantes cifras, las autoridades policiales aseguran que estas han disminuido en comparación al año anterior en el mismo mes. Dando en consideración los días que van de este mes comparativo a los mismos días del año pasado, una reducción de 28.6% en relación al mismo periodo del año pasado. O sea que tuvimos en el año pasado, para esta fecha, 21 muertes violentas de mujeres. Y para esta fecha, en este año, tenemos 15. Es una disminución del 28.6. Sin embargo, no todas las muertes pueden ser tipificadas como femicidios, ya que son investigaciones amplias según el Ministerio Público. Incluso algunos análisis muestran que las características de este flagelo en Honduras difieren de las tendencias en otros países de América Latina y el resto del mundo, en los que una importante proporción de los casos corresponden al femicidio íntimo, ya sea por su pareja o expareja, mientras que en nuestro país la mayoría o una importante cantidad son clasificados en la categoría sin determinar. Es una investigación muy minuciosa donde hay que recabar todos los elementos para calificar este delito. Queremos decir es que no todos son femicidios. Femicidio es cuando hay una muerte violenta de una mujer por manos de un hombre por el hecho de ser mujer. Y eso solo es comprobable hasta después de que se realiza la investigación. Pero más allá de ser o no un femicidio, lo que lamentan defensores de derechos humanos y organizaciones feministas es que más del 96% de los casos quedan en la impunidad, siendo estos algunos de los factores. Los elementos de odio y desprecio en la primera configuración del tipo penal, la participación de personas involucradas en el crimen organizado, funcionarios de la seguridad o funcionarios públicos. La víctima no es incorporada en el proceso considerando su situación de vulnerabilidad. Las personas acusadas no son capturadas y la presencia de estereotipos de género y la poca valoración de las pruebas por parte de los operadores de justicia. Ahorita la tendencia que se maneja es una muerte violenta de mujeres, un femicidio cada 24 horas, lastimosamente. Es muy poco, ¿verdad? Lo que han sido juzgados. Un 96% están en la impunidad. Entonces, lo que podemos exigir que se haga justicia, que haya una mayor brevedad en la investigación. Pese a todos los esfuerzos, Honduras sigue siendo el país más peligroso para las mujeres en Latinoamérica. En el 2023, el 65.6% de las muertes violentas hacia las féminas se cometieron con arma de fuego y el 65.9% de estas víctimas estaban entre las edades de 15 a 39 años. Con las imágenes de Marvin Andino les informó Janet Flores. Seguimos en esta línea de noticias en alarma. Se encuentran los sectores de la sociedad ante la violencia imparable que invade el país y mantiene bajo temor a toda la población. Alrededor de 8 asesinatos son registrados a diario en el país, lo que sigue colocando a Honduras en uno de los lugares con mayor tasa de homicidios a nivel mundial. Cuando vemos individualmente cada caso o cuando vemos cada día de manera individual esta cifra de 8 muertos, no puede dejar de alertarnos. Reitero, aunque se reporta una reducción general en homicidios o muertes violentas, el hecho de que mueran 8 personas cada día o a cada 3 horas un hondureño o una hondureña es muy grave en comparación con Centroamérica. Recuerde que Honduras sigue siendo también el país con la tasa más alta de muerte violenta en el país. En el país hemos carecido, y esto ha sido histórico, de una política criminal de Estado. ¿A qué nos referimos con una política criminal? A un espacio donde todos los actores en materia de justicia puedan coordinar acciones. El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras aseguró que parte de esta criminalidad es generada por el narcotráfico, maras y pandillas que buscan afianzar sus territorios y apoderarse de ellos. Esto se vuelve un problema porque el control del territorio para que las maras y las pandillas permanezcan en muchos municipios, la ampliación de esos territorios, pero además el control que ejerce el narcotráfico en el país es grave y que el Estado, a pesar de todas estas estrategias de DIDAPOL para controlar la extorsión, se sigue manteniendo ese mismo problema porque se requiere además que se establezcan mejores estrategias o afinen estrategias. Algunos expertos en temas de seguridad también responsabilizaron al Ministerio Público. La policía no es el todo de la seguridad.
Ha habido una pieza importante que ha sido un fantasma durante 10, 12 años, que ha sido el Ministerio Público ausente. Un Ministerio Público que engavetó causas, que no resolvió casos de alto impacto, que no resolvió casos que la ciudadanía necesitaba ver resueltos. Pese a esto, la Dirección Policial de Investigaciones reiteró que se sigue trabajando para que dicho escenario de violencia se reduzca. Se han implementado buenas estrategias, entre ellas el estado de excepción, que nos ha dado resultados, más sin embargo falta mucho por hacer. Sabemos que la pérdida de la vida humana pues es algo lamentable, es el bien jurídico que tutela el Estado a través de su normativa jurídica, y es por ello pues que la Policía Nacional y el contexto de toda la institucionalidad pues tenemos ese compromiso de dar una respuesta. 2 masacres, alrededor de 20 femicidios y un sinnúmero de homicidios que ocurren a diario en todo el país son parte de la violencia en los primeros días del 2024. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Walter Pérez. Otros sucesos en el Valle de Sula, y es que un duro momento atraviesa la familia Menardi Marconi, esto por el fallecimiento del abogado Edgardo Alceste Menardi, tras complicación en su estado de salud. No estoy de acuerdo que aquí hay un montón de empresarios que no pagan, que paguen y que metan presos los que no paguen. Es una burla a la población, porque aquí falló todo el mundo, falló la institucionalidad del Estado. El destacado y querido abogado Alceste Menardi compartió muchas veces con noticieros BTV Somos Todos. Además, brindó sus conocimientos y opiniones al gremio periodístico, quienes lamentan la terrible pérdida. Que siempre ha estado junto a nosotros, siempre nos ha brindado su apoyo, sus comentarios, y bueno, estamos muy tristes porque fue muy sorpresivo su fallecimiento, lo vamos a lamentar, y por lo menos aquí le estamos enviando esa fortaleza. Lo vamos a recordar como un gran profesional, como alguien muy analista, muy crítico, alguien que sabía de todo, y sobre todo alguien que estaba siempre dispuesto a colaborar. Para el gremio de abogados y toda la población en general, una gran pérdida de este ser tan maravilloso. Una persona genuina que siempre tenía un punto de vista certero acerca de la actualidad que se vive en el país, y pues lamentablemente hemos perdido un gran ser humano y sobre todo un gran elemento del derecho. Lo entrevisté exclusivamente 3 veces el año pasado, donde le escribí abogado, le escribe Fabriciano, no sé si me puede dar una entrevista. Fabriciano, sí, venga, siempre anuente, nunca estuvo negativamente, siempre estuvo disponible para la prensa. Recuerdos llenos de emociones encontradas invaden la mente de amigos y compañeros del abogado Menardi. Estamos agradecidos con Dios y nos quedamos con la mayoría de las cosas positivas de este hombre para seguir trabajando y seguir transmitiendo lo que él siempre quiso hacer: servir a su gremio, servir a la sociedad y servir a Honduras. Es un ejemplo maravilloso que llena mi corazón y sé que llena el corazón de muchísimos. Conmigo libramos tantas batallas y en todas salimos victoriosos. Así es de que la honra y gloria de todo lo que hicimos sea para Dios y para este hombre que nos enseñó tanto. La vida es efímera, al mismo tiempo incierta, pero mientras estamos en ella nos deja momentos increíbles. Y el abogado Alceste Menardi compartió en ocasiones con colegas, amigos y familiares momentos que perdurarán para toda la vida. Noticieros BTV Somos Todos, nos solidarizamos con la familia del abogado Alceste Menardi y le deseamos que descanse en paz, abogado. Muchas gracias. Así
Janet, un placer. Buenas noches a todos.